Hola, mucho gusto, mi nombre es Andrea Bello y junto con mi compañero Dainer Fontalvo vamos a explicarles en este breve video sobre movimiento en dos dimensiones de parte de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica. Bienvenidos. Bueno, y para poder entender mucho mejor el tema, vamos a hablarle y a recordarles sobre dos conceptos básicos de la estática. ¿Qué es momento? Momento es cuando una fuerza se aplica a un cuerpo. Esta producirá una tendencia a que el cuerpo gire alrededor de un punto que no está en la línea de acción de la fuerza. Ahora, ¿qué es fuerza? La fuerza es una medida para determinar cuán intensa es la interacción entre esos dos cuerpos. Bueno, y ya que conocimos estos dos conceptos básicos, vamos ahora a hablar sobre el momento de una fuerza. ¿Qué es momento de una fuerza? Es una magnitud física que expresa el efecto de giro alrededor de un eje, producido por una fuerza que actúa sobre un objeto. Esta cantidad también es conocida como torque o torca y junto con el cálculo de la fuerza resultante es uno de los parámetros fundamentales para el análisis estático en el diseño de estructuras de ingeniería y de arquitectura. Ya sabemos que aquí se utilizan herramientas comunes y herramientas industriales. Bueno, como ya conocimos los conceptos de momento, de fuerza y de momento de una fuerza, ahora vamos a mirar lo que es momento de un par. Para entenderlo, debemos saber primeramente que para que haya momento de un par, primero que todo tienen que haber dos fuerzas que actúen sobre un objeto, que tengan la misma magnitud y que sus líneas de acción sean paralelas y que trabajen en sentido contrario. Esas son, digamos, como unas condiciones que tienen que haber para que haya momento de un par, ¿sí? Otra característica que tienen es que la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos, en este gráfico de aquí, vemos las fuerzas, por ejemplo, F2 y F1, tienen la misma magnitud, van en sentido contrario y actúan sobre el mismo objeto. Y su línea de acción es paralela, ¿sí? Entonces se cumplen todas las condiciones con las que les comenté anteriormente, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay momento de un par. Este ejemplo, llevándolo a la vida real, es básicamente, por ejemplo, la conducción de un volante de vehículo. Aquí aplica perfectamente. Para terminar, hay una notación muy importante aquí y es que la sumatoria de sus momentos de torsión alrededor de un punto cero o arbitrario es diferente a este resultado, es decir, a la sumatoria igual a cero. Por lo tanto, el objeto sobre el que actúan tiende a girar o a rotar, ¿sí? En este ejemplo vamos a observar cómo se calcula el momento de una fuerza. Pero primero vamos a entender el concepto. Dice que el momento es proporcional a la magnitud de la fuerza y a la distancia desde el eje. Por lo que la fórmula nos dicta que momento es igual a fuerza por distancia. En este caso, en este ejemplo, vemos que el eje, la distancia desde el eje y el brazo de la llave es de 6 centímetros. La fuerza ejercida es de 40 newtons. Por lo tanto, la multiplicación nos quedaría 40 newtons y el 6 centímetros lo llevamos a metros, por lo cual nos quedaría 0,60 metros, dándonos como resultado 24 newtons por metro. Otra parte importante del momento de una fuerza es saber dar una asignación correcta al signo del momento. Aquí podemos ver, en esta pequeña gráfica, vamos a hacer el pequeño ejercicio de cómo hacerlo de manera correcta. Y es muy sencillo. CMR significa en contra de las manecillas del reloj y MR significa a favor de las manecillas del reloj. Como lo muestra en la diapositiva, vemos que en sentido horario, o sea, MR, en sentido de las manecillas del reloj, el signo del momento debe ser negativo.
y viceversa con el otro sentido, que sería el sentido antihorario. En el sentido antihorario, su signo, el signo del momento debe ser positivo. Listo, entonces ahora seguimos con momentos en la vida cotidiana, porque claro que sí, los momentos de la estática también los vemos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo al ajustar una tuerca con la llave inglesa. Cuando colocas una llave de tuercas en un perno y luego intenta apretarlo, le está aplicando un par de reacción. Incluso si el perno no gira mucho o nada, el par de reacción todavía está presente. O sea, allí también podemos notar o ver que hay un momento. También seguimos con cerrar llave del grifo. Al girar la manija o palanca, se activa un mecanismo interno que regula el paso del agua. Este mecanismo puede ser un disco o una compuerta que dependiendo su posición permite, restringe o detiene completamente el flujo del agua. Aquí también al cerrar podemos ver que hay un momento. Levantar una pesa en el gimnasio, para los que vamos al gimnasio. La fuerza que actúa sobre la barra son su peso, que está integrada por los pesos de los dos discos, más el de la barra. Y este sería, digamos, un único cuerpo rígido cuyo peso actúa sobre el centro de la barra. Y la fuerza que también, pues, realiza la persona al levantarla. Allí también tenemos otro momento de fuerza. Y girar volante de un auto. ¿Sí? Los volantes de carro transmiten la dirección del conductor al eje de dirección, que mueve las ruedas hacia la izquierda y hacia la derecha. Las ruedas del automóvil no se mueven en la misma dirección, ya que se mueven en una dirección a la vez. La estática en general tiene impacto y aplicación en diferentes sectores, pero nuestro tema, momentos de una fuerza, tiene impacto, por ejemplo, en diseños de ingeniería mecánica. Esto le permitiría saber si el cuerpo está en un estado de rotación, en un estado de traslación, en rotación pura o sencillamente está sin momento, es decir, sin rotación. En el caso de la ingeniería civil, por ejemplo, le permitiría saber a los ingenieros, a las personas que hacen los cálculos, saber el peso del gancho de una grúa de construcción y además su contrapeso para que esto no haga giración, no gire, o sea, evite que gire, ¿sí? En la arquitectura, por ejemplo, aplicaría en la construcción de un puente, porque permite calcular lo que es la tensión, las fuerzas de comprensión requeridas para soportar dichas cargas. Bueno, y para ya concluir este tema de momentos en dos dimensiones, podemos decir que los momentos en dos dimensiones, también conocidos como momentos de torsión, son fuerzas que actúan sobre un objeto para producir rotación alrededor de un eje específico. Estos momentos son el resultado de la combinación de las fuerzas aplicadas en diferentes direcciones y su magnitud y dirección dependen tanto de la fuerza aplicada como de la distancia desde el punto de aplicación al eje de rotación. También podemos decir que al analizar momentos de dos dimensiones es fundamental considerar tanto la magnitud de la fuerza aplicada como su posición relativa con respecto al eje de rotación, utilizando pues los principios de la física que ya hemos mencionado. En resumen, comprender los momentos en dos dimensiones es crucial en ingeniería, física y otras disciplinas. ¿Por qué? Porque nos permiten predecir y controlar cómo los objetos se moverán y rotarán bajo la influencia de fuerzas externas. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Bye.